En todo caso, como ayer copié el email tuyo, volvemos a chequear en todo caso para ver si... Sí, pues estoy viendo. Me llegó fue la invitación. Miércoles 28 de agosto, curso online, como que la invitación a registrarme. No me llegó el... no, sí. Ok, dame un segundito que acabo de descubrir otra cosa. El enlace no me sirve. ¿Otra vez YouTube? No, pero es que ese es... No, esa es la invitación al evento, que ya pasó, el de ayer. Lo que te había llegado es un correo del YouTube. Ajá, ¿ese no te abre? No, o sea, el video Claro, ahí sí, no tienes internet. El video sí me llegó. Después no tienes internet, o sí tienes. Porque aquí está un meúnker aquí en este pedazo. O sea, sí tengo el de equipo, güey. Ajá. Ok, Carlos. Es raro. Sí, señores, buenas tardes. Comencemos. Perfecto, ¿se escucha? Vamos a iniciar de inmediato, ¿no? Porque estamos ya sobre la hora. Voy a permitirme, mientras Carlos habla, a ver si puedo... Yo no sé si ustedes ven bien, pero yo... ¿Ahí? Sí, bueno, los lentes de uno están jodidos. Sí, mis lentes son que tengo, no necesariamente está Sí, bueno. no, el videovino es el mejor. Bueno, comencemos. Ponlo en completo de pronto. Sí, ok. Bueno, iniciemos. Ayer habíamos quedado ya habíamos visto conceptos, dirección general. No, habíamos visto concepto nada más. Hemos quedado en dirección general, ¿no? No habíamos entrado a dirección general. Vamos a entrar un poco a lo que es dirección general, donde lo que quiero es que entendamos los distintos agentes que forman parte de un proyecto tipo y cómo en distintos países cada quien empieza como a acoplarse con estos distintos agentes que deben realmente participar. En mercados maduros, pues sí existen delimitaciones y certificaciones para cada perfil. El que instala, el que realmente solamente integra, el que certifica es solamente el que certifica, el agente de revisión y el ente del Estado totalmente distinto. En Europa tú puedes tener tu perfil simplemente como instalador de cableado y tienes tú ahora tu perfil solamente como integrador que lo que hace es programar, o eres fabricante o eres empresa de servicio. O sea, cada país empieza como a acoplarse y Estados Unidos también tiene muchas certificaciones para cada cosa. Si tú sabes realmente instalar cableado, tú tienes una certificación solo para instalaciones eléctricas y tienes una certificación que te avala y que te hace responsable además de compromiso durante las instalaciones de eso. En nuestros países latinoamericanos eso no existe, realmente uno es todero, el que diseña es el que instala, el que provee, el que programa, pero realmente el mercado mundial pues no es así, pues, o sea, no es como nosotros estamos acostumbrados. Y veremos las fases de un proyecto, ¿no? Vamos a entrar una vez en esta lámina, que es la de agentes involucrados. Y es que, bueno, ahí en un proyecto tipo de automatización o sustentabilidad hay como distintos perfiles que se acoplan y que la automatización de sustentabilidad empieza a dar beneficios acorde a ese perfil, ¿no? Por ejemplo, promotores y constructores, no voy a entrar en detalle porque, bueno, sabemos que son los que finalmente los que ejecutan la obra, pero sí quiero entrar en detalle en fabricante y certificadora, porque gracias al uso de tecnologías abiertas, los fabricantes pueden ser múltiples, no necesariamente tiene que ser una gran corporación que tiene una infraestructura detrás que soporten la integración de múltiples tecnologías bajo su ser fabricante, sino que gracias al uso de protocolos abiertos, cualquier empresa de servicio, de electrónica, puede empezar a ser fabricante de tecnología. Y eso es lo que se busca realmente hoy con la integración de dispositivos de Internet de las Cosas, de protocolos abiertos, donde todos están luchando como para que el emprendedor realmente tenga cabida dentro de quien innova, quien está innovando, que es un emprendimiento, tenga cabida dentro de un mercado maduro. O sea, hace poco estábamos aquí discutiendo una tesis, un trabajo de grado que está haciendo la UCAP, que es ligado al tema de innovación con tecnologías LoRa para integración en Smart City. Y eso es sumamente interesante, por lo que hablamos ayer, es que te permite que cualquier fabricante, sin ser Movistar, sin ser Claro, sin ser Orange, las empresas de telecomunicaciones, puedan competir en un ambiente urbano. Entonces, gracias al uso de protocolos abiertos y en la automatización, hoy en día el Internet de las Cosas busca que múltiples fabricantes, emprendedores principalmente puedan diversificar sus diseños e integrarse a tecnologías de solución, sobre todo por un tema de servicios y soluciones
a distintos tipos de necesidades dentro de complejos de edificios o urbanismo. Si hablamos de proyectistas, pues sin duda el tema del dimensionamiento, quien puede ser proyectista normalmente por un proyecto de automatización, un mecánico o un electricista puede adoptar fácilmente los conceptos para ser proyectista. Lamentablemente por un arquitecto es sumamente complejo. No lo veo imposible, pero es un tema de calificación, de formación. Parte de la formación lo que busca es que el arquitecto entienda las necesidades desde el punto de vista de proyección, para que entiendan las necesidades del dimensionamiento y los límites de cada uno de los agentes. Pero ustedes como ingenieros mecánicos, la mayoría, sin duda alguna, pueden entrar al área proyectista porque fácilmente pueden adoptar los mismos principios, las mismas necesidades. La documentación es muy parecida desde el punto de vista de dimensionamiento y eso te va a dar cualidades. Bueno, tú eres ingeniero civil, me estaba diciendo, y tú hablas con Glenn y ingeniero mecánico puro, pues tal cual. Pero gracias a la formación, a la curiosidad y a la experiencia, pues te vas sumando en este tipo de servicios, ¿no? Integrador. El perfil del integrador a distintos proyectistas, que lo que hace es simplemente dimensionar, el integrador debe ser un agente normalmente especialista en informática que tiene la capacidad de entender los códigos binarios de un protocolo hacia otro protocolo. Y esas integraciones muchas veces se hacen con tablas de CSV que van dentro de dispositivos que son pasarelas de comunicación. Esas pasarelas de comunicación lo que te permite es crear se llama un mapping o un mapeo, en donde tienes entradas por un lado y salidas por otro lado. Y ese mapeo es digital, donde tú defines esta señal que es un on-off, quiero que sea on-off en BACnet, pero la quiero también en Modbus integrada a este punto. Lo que te entregan normalmente los fabricantes es un wizard, una aplicación, un aplicativo de esos dispositivos, donde tú vas cargando como un paso a paso para poder integrar los distintos protocolos de comunicación. Algunos son más complejos que otros, pero los más nuevos hoy en día tienen como una guía que te van llegando para que tú puedas realmente irte de un protocolo hacia otro protocolo. Proveedores de servicios, interesante porque gracias al uso de protocolos de tecnologías de automatización y sustentabilidad, hoy en día muchas empresas fabricantes constructoras empiezan a pasar la frontera de ser constructores a proveedores de servicios. Porque hay modelos de negocios que se aplican para este tipo de proyectos. Por ejemplo, OTEPI, Bepica, JIB, grandes empresas aquí en Venezuela, se van al Caribe y van a un gran consumidor de energía. Suponte Centro Comercial X. Centro Comercial X. Usted hoy que está consumiendo 100% de su factura, a partir de mañana me va a pagar a mí el 80% de lo que dice esa factura eléctrica. El cliente, en este caso, que recibe esa solicitud, y dice, oye, me llama la atención porque pago $100,000 y bueno, va a pagar ahora 80,000. Claro, el que invierte llega y le dice, ok, yo acepto que usted me pague 80%, pero firmamos unos acuerdos de contrato, un acuerdo de servicio. Esos acuerdos de servicio establecen que yo me hago responsable de tu infraestructura eléctrica por lo menos por 3 o 4 o 5 años, y eso dependerá del negocio. Y tú me permites controlar o administrar tu infraestructura eléctrica de consumos. Yo voy a tomar decisiones como su proveedor de servicio de cambiar ciertos dispositivos, de implementar controles, y con esos cambios de dispositivos e implementación de controles yo disminuyo el consumo energético. ¿Lo disminuyo a cuánto? En lugar de 80 a un 60%. Si yo lo cambio a un 60%, ese delta de 80 al 20% me queda a mí como ganancia. Pero claro, esa ganancia no es ganancia del todo porque ya él está invirtiendo un dinero para poder tener esos deltas de consumo. Ese delta de consumo, como hay un tiempo firmado a lo largo de un periodo de tiempo, él tiene calculado en cuánto tiempo retorna su inversión y en cuánto tiempo empieza a tener beneficios económicos. Y eso se implementa muchísimo, sobre todo en países donde el consumo energético es muy elevado y en donde empresas que tienen músculo financiero empiezan a inyectar ese dinero. OTEPI, Bepica y JIB, por lo menos sé que lo están haciendo aquí, no sé de más otras empresas, y se crean esas alianzas públicas-privadas para mantener una gestión sobre el funcionamiento de esa infraestructura. Alianza público-privada que de pronto es para un ente netamente privado, pero en ocasiones también puede ser para una ciudad, porque muchas veces las ciudades son responsables de pagar el servicio de los ayuntamientos, ciudades, alcaldías o ayuntamientos son responsables de pagar el servicio a las empresas proveedoras de servicios de energía, que pueden ser públicas o privadas. En gran parte de Latinoamérica son públicas, pero existen algunos países donde la energía es netamente privada
y tú le pagas realmente a un ente que provee energía y que tienes mantener una calidad de servicio. Entonces, sí, privado entre comillas, pero, por ejemplo, Panamá está Fenosa y Fenosa pues tiene un componente público, pero gran parte es privado como inversión. Entonces ahí es donde entran esos temas de las habilitaciones, de que realmente si el Estado está cuidando de los usuarios. Entonces, o sea, es integraciones pues, de servicios, porque tú lo que provees es una infraestructura abierta de servicios para que múltiples proveedores internacionales inversionistas puedan invertir en tu infraestructura. Aquí en Venezuela tiene que pasar. Porque si te quedas simplemente con empresas públicas, no tienen la capacidad de invertir a grandes capacidades. Entonces tienes que crear alianzas públicas-privadas, en donde esas alianzas públicas-privadas entran por verificaciones de servicios, calidad de servicios, y gracias a la automatización tú puedes, primero, monitorear, medir y garantizar una continuidad operativa. Por ejemplo, y eso le está dando mucha importancia ahorita a la Cámara de la Construcción, me parece bien acertado porque con el mismo tema del Plan País y todo eso se está trabajando, donde el Estado tiene un recurso limitado. Si yo quiero hacer un cambio en la infraestructura, por lo menos de alumbrado público, yo quiero mantener mi alumbrado público de Los Chorros, por decir algo. Si en ese sector de esta ciudad, Los Chorros, yo cambio todo el alumbrado público, si el Estado tiene el recurso, va y los cambia y los mantiene operativos. Mañana se los robarán, mañana les cambiarán el cable, le quitarán cosas, y el Estado tiene que otra vez volver a invertir para garantizar continuidad operativa de esa infraestructura. Si hay una alianza pública-privada, ahora el Estado le dice a Innótica, yo quiero que tú me proveas el alumbrado. Innótica va, provee el alumbrado, sí, solo sí, llegamos a un acuerdo. El acuerdo es que toda factura energética que el Estado, que los usuarios vayan a pagar por el servicio de alumbrado público, no va a ir al Estado, ahora va a ir a Innótica. Innótica se hace responsable de un servicio, se va a hacer responsable porque cobren, por cobrar, se va a hacer responsable por mantener. Y después de un periodo de tiempo, 4, 5 años, 10 años, lo que se firme como alianza, esa infraestructura pasa al Estado. Y ahora el Estado tiene el beneficio de que tú invertiste, recolectaste un dinero de tu inversión, tuviste unas ganancias por un periodo de tiempo, pero al mismo tiempo tú para tener esas ganancias, tú estás obligado prácticamente por servicios a garantizar que tus usuarios tengan realmente esa infraestructura. Y eso está pasando ahorita en Chile. Chile es un gran ejemplo de alianzas públicas-privadas donde se crean corporaciones. Entonces, esas corporaciones no siempre es un solo constructor, sino que son múltiples empresas que se ponen de acuerdo y crean un consorcio, y ese consorcio finalmente es el que crea la posibilidad de tener un servicio. Aquí lo están viendo esas grandes empresas que están allí detrás de los lineamientos del Plan País, porque se entiende que el Estado venezolano no va a tener capacidad, sea cual sea el presidente, ni sea cual sea, porque es demasiada la inversión que hay que hacer. Y es que el mundo está orientado hacia allá, alianzas públicas-privadas, porque atrae inversiones privadas, garantiza servicios, porque si tú pones tu dinero, tú vas a velar por cobrar y tú vas a velar porque eso funcione para poder cobrar. Es tu dinero, es tu interés. En cambio, el Estado no hay interés y no hay responsable. Entonces, a nadie le duele, a nadie le importa, y lamentablemente eso es lo que está pasando aquí. Eso no es privatización, sino es una alianza para que el Estado se haga más fuerte a partir de tu dinero, pero ese dinero no es gratis, sino que tiene que darte un beneficio a ti, porque si no, tú no lo vas a invertir. Entonces, ese tipo de servicios está ocurriendo y eso beneficia a todas las partes, porque beneficia al proveedor de servicio, beneficia al cliente final, beneficia al Estado, beneficia al inversionista, y para lograr eso obviamente hay que cambiar la figura política, hay que cambiar las legislaciones de cada Estado. Cada Estado está orientado hacia México, Chile, Argentina, están trabajando mucho. Panamá ahorita cuando fui estaban hablando mucho de alianzas públicas privadas. Por ejemplo, los peajes. Ponen el peaje, construyes una autopista o mantienes un funcionamiento de una autopista, el privado se hace responsable de mantenimiento, pero todo el que pase por ese peaje es dinero que le va entrando a esa empresa. Claro, esa empresa obligatoriamente tiene que garantizar mantener un servicio de calidad en ese trayecto de peaje. Gana el Estado porque no se hace responsable de mantenimiento de una infraestructura, la empresa recibe un beneficio y el Estado también recibe un beneficio porque de ese monto que recibe hay un porcentaje de regalías o del pago al Estado. Entonces, eso está pasando y hacia allá tiene que ir
los tipos de soluciones. Entiendo que ustedes deben ser mucho más especialistas en esa área. En Estados Unidos están los heat district, ¿no? Donde colocas tu chiller en una zona urbana, chiller o sistema de climatización, y distribuye. Yo lo he leído y no lo he visto. No lo he visto. No es nada más abuelada. Heat district, abuelada y calefacción, sobre todo. ¿No? Y tienen un paquete de servicios que incluye otros servicios que van en todo lo que... O sea, provee servicios como un sector de edificios. Por ejemplo, aquí en las Mercedes, Heat District hubiese... Son prestadores de servicios de calefacción Sí, y de climatización, por ejemplo, de climatización como tal. que te venden enfriamiento o calefacción. Y el edificio no tiene que montar su chiller ni nada, sino que nada más se pega a la tubería y distribuye. Sí, exacto. Como si una compañía se encarga de ese tipo de... Sí, como una subestación eléctrica. Tal cual. Entonces eso busca optimización de productos, menos consumo porque tú tienes el control centralizado, gestión. Claro, tienes otras necesidades, tubería, mantenimiento. Yo no lo he visto. Existe. En Colombia es donde están empujando más para que sea eso. Es que leí mucho. Bogotá. Sí. Yo escuché, leí una vez en Nueva York, que no sé qué, pero no, físicamente no lo he visto. Todavía está en proyecto, todavía no lo han empezado a ejecutar. Pero si lo tienen en proyecto y quieren hacerlo, quieren implementarlo. Finalmente, agentes como directores de obras, proveedores de mantenimientos, instaladores, pues están muy ligados a servicios, a este tipo de soluciones. Y empresas certificadoras, normalmente ya son empresas certificadoras del Estado que te dan los mínimos permisos de habitabilidad, pero al mismo tiempo hay empresas hoy en día o instituciones públicas que certifican y que en muchas ocasiones tienen fondos de inversiones para este tipo de proyectos. Lo que le decía, lamentablemente en Venezuela se pierde porque no hay una institución que tome esa transparencia primero de dineros y de inyección de dinero hacia empresas públicas o privadas. Veamos un poquito de fases de proyectos y los entregables que ocurren en esas distintas etapas y cómo la frontera de entre uno y otro es importante para que el proyecto, primero, cuide los intereses del cliente y, por otro lado, garantice calidad en la instalación y garantías, porque los proyectos de control tienen que ver transversalmente con todas las especialidades. Y si un especialista de control va y le mete una tubería, un sensor a una tubería de agua sanitaria, sistema sanitario, y esa tubería, pues yo requiero ese sensor y lo hace especialista de control, probablemente pierda la garantía con el proveedor de sanitario. Entonces, cada quien tiene que estar bien claro hasta dónde llega cada uno para evitar que se generen esos problemas de construcción operativa. O peor aún, era necesario implementar un sensor en un cableado dentro de un tablero y nadie lo previó. Si nadie lo previó, tú tienes que hacer un montaje superficial de ese sensor sobre ese cableado que probablemente ya está en un tablero terminado y que lo que hace es generar una instalación no robusta y no elegante desde el punto de vista técnicamente hablando de esa instalación. Entonces, eso sí es importante que estemos claros desde esas etapas de conceptualización, cuáles son las distintas etapas y entregables que deben corresponder a esta infraestructura. Por ejemplo, si hablamos de la línea de vida de un proyecto y que vemos arriba la línea de la sustentabilidad y abajo la parte de la automatización, porque quiero delimitar esos dos tipos de proyectos. Hay proyectos donde realmente solamente baja la parte de automatización y no tienes una mira de la sustentabilidad. Y las exigencias son totalmente distintas desde el punto de vista de quién es el actor que tiene que dar un lineamiento específico. Si estamos en la fase de conceptualización, en la fase de arquitectura, en esa etapa previa de dirección técnica, donde ningún proyectista ha generado ninguna línea, donde ningún proyectista ha definido ningún tipo de infraestructura, ni de canalizaciones, ni de planos, y el proyecto tiene una mira a hacer un proyecto de automatización que permite la integración de especialidades, alguien tiene que prever cuáles son los límites, las necesidades desde el punto de vista de instrumentación de cada uno. Como lineamientos, por ejemplo, si vas a colocar unos chillers, prevé unos chillers, una tarjeta de comunicación en el módulo de comunicación que tenga ese chiller específicamente. Si vas a colocar variadores de frecuencia, ese variador de frecuencia que tenga una tarjeta de comunicación, preferiblemente bajo protocolos Modbus o abierto o BACnet, y que esas definiciones estén como esas bases iniciales. Si vamos contra iluminación, si vamos a regular todas las luminarias regulables, que las luminarias regulables tengan un balasto específico, 010 o DALI o cualquier tipo de driver que permita la regulación de la intensidad lumínica
para que todos estén claros de hacia dónde va el dimensionamiento. Si es el proyecto de sanitarios o de bombeo, bueno, ese proyecto de sanitario debe incluir sensores de niveles en los tanques, detectores de flujo en las tuberías, y el proyectista tiene que considerar esa implementación desde su fase inicial, para que después quien vaya a proveer garantice que va a suministrar específicamente lo que se está pidiendo dentro de ese proyecto, para que cada quien sea responsable de sus garantías sobre el suministro. Porque si no, el proveedor de control, que es el último en llegar, tiene que empezar a intervenir las distintas especialidades y eso o va a generar unas pérdidas de garantía o va a generar unas incomodidades sobre la implementación o costos operativos posterior, porque si nadie previó una tarjeta de comunicación y tú la pides al final, probablemente el proveedor diga, sí, te lo voy a dar, pero ahora es más costoso, pierdes tiempo en implementación, pierdes capacidades de entrega de esa infraestructura. Entonces, en esa etapa previa de arquitectura, dirección técnica, la llamamos nosotros, lo que hacemos son generar documentaciones acorde a que las distintas especialidades entiendan hacia dónde debe ir el proyecto. En cambio, si el proyecto va a ser sustentable, en este caso no es el especialista de automatización que tiene que dar los lineamientos, sino el especialista en sustentabilidad que tiene que primero indicar cuáles son las necesidades desde el punto de vista de normativa, de evaluaciones, de materiales que deben utilizarse, para que posterior, incluyendo automatización, entre en ese carril de las exigencias desde el punto de vista de automatización y sustentabilidad. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, porque son dos agentes, en este caso fuimos nosotros mismos los dos agentes, pero son dos agentes distintos que tienen que dar lineamiento para las distintas especialidades. Uno desde el punto de vista de sustentabilidad y el otro en el área de automatización y control. En el área de sustentabilidad se le llama charret a esa reunión previa de diseño, que fue la que se llevó, nosotros la llevamos en ese proyecto. Es una reunión de múltiples especialidades, donde todas las especialidades se ponen de acuerdo en cuáles son las metas a lograr, cuáles son los objetivos a alcanzar, y todos están claros de los mínimos lineamientos que se exigen para distintas especialidades. Es una reunión súper fastidiosa, porque son como 4 o 5 horas fácil que pueden estar ahí todo el mundo hablando partido a punto por punto, pero en donde todos están claros cuáles son las limitantes y hacia dónde deben ir para ese trabajo colaborativo. Claro, estas son las etapas de los criterios de diseño. Sí, hablando de los criterios de diseño. De cada especialidad, pero que normalmente nadie lo hace. Lamentablemente nadie se reúne a definir cuáles son esos mínimos lineamientos de implementación y muchas veces queda que cada especialista empieza a trabajar por su cuenta y nadie indica de la necesidad de esa instrumentación o integración, sino que cada especialista toma la decisión que corresponde y no llegan a esos límites específicos. Por ejemplo, en ese dimensionamiento se define que si usted va a colocar unos sensores de corriente en un tablero, ese sensor de corriente debe terminar una bornera dentro de ese tablero para que el proveedor de control vaya a conectarse contra esa bornera y no tenga que colocar el sensor dentro del tablero, porque para eso ya tú creas tu propio tablero de ventiladores o tablero de bomba y ese tablero automáticamente ya debería ir con ese sensor incluido dentro del tablero como tal. Eso se ve estéticamente mejor y garantiza una frontera entre el especialista de un área hasta el especialista de otra área. Si eso no ocurre, el proveedor tiene que ir hasta el tablero, abrir el tablero, colocar el tablero y probablemente lanzar un cable o reventar el tablero para poder sacar ese cableado desde el tablero hacia la infraestructura general de control. Una parte de los criterios de diseño que tú vas estableciendo. Exactamente. De quién es responsable. Cuánto equipo. Exactamente. Bueno, es una serie de puntos que tú vas generando y creando acuerdo entre las distintas especialidades, específicamente. Ahora, después que tú das los lineamientos y pasa un periodo de tiempo, porque hasta que no tengas definido todas las implementaciones de eléctrica, mecánica, sanitaria, el proyectista de control no puede hacer nada. El proyectista de control tiene que estar esperando porque no puede diseñar o proyectar canalizaciones sin tener esos inputs. Hay proyectos de proyectos. El proyecto que estamos trabajando fue Fast Track. Pues tuvimos que ir sobre la marcha sin saber qué está haciendo el otro todavía con lo que tenemos. Ese no es el deber ser. El deber ser es que aquí tú tienes un periodo de tiempo donde cada uno de ellos o ustedes generan unas entregables y con esos entregables que tú vas a definir realmente, porque ya sabes si son 3 bombas, si son 2 bombas, si hay un variador de frecuencias, si son ventiladores axiales, benaxiales, si son un sistema de agua helada, si es expansión, porque
Inicialmente tú no sabes nada. En dirección técnica tú estás esperando a ver qué pasa. Y posteriormente cada proyectista realiza su solución y allí es donde comienza el tiempo de diseño del proyectista de control. Lamentablemente el proyectista de control es el último, porque yo no puedo hacer nada si no tengo esa implementación, esas definiciones, porque son los inputs necesarios para la gestión de la infraestructura. Ahora, posterior a ese diseño, periodo de tiempo, aquí entrará lo que es el proceso de licitación, un proceso de evaluación de las cotizaciones y proceso donde se defina a un especialista, una marca, para poder hacer ingeniería de detalle. En controles tú no puedes hacer ingeniería de detalles sin tener definido quién es la marca del proveedor que vaya a suministrar, porque cada uno de estos equipos tienen distintas formas físicas y distintas ubicaciones de pines y de puertos de entradas y salidas. Entonces, para poder llegar a un diagrama unifilar, a un cableado, a una tabla de cableado de la implementación de la red, una secuencia de operación definida, tú tienes que, el cliente inicialmente tiene que haber definido quién es el proveedor de la red. Si es Siemens, si es Schneider, si es BB, si es Johnson Controls, si es Delta Controls, si es Vistes, si es Carrier, si es Tren, cualquiera de ellas. Con esas definiciones que puedes entrar en esos documentos que van a permitir realmente hacer las instalaciones. Tablas de cableado, diagramas unifilares, secuencias de operación, diagramas de máquina, diseño gráfico de la visualización del SCADA, porque aquí tú defines qué va a contener el SCADA, pero no, aquí no hay diseño gráfico hasta que llegue a este punto, que es donde realmente cómo lo vas a presentar. Hasta aquí defines, hey, se requiere la gestión de la bomba, se requiere que ese sistema de bombeo, identificar cuáles son las horas de consumo, se requiere identificar las presiones, las potencias, pero aquí es donde viene ya el diseño del front que se va a utilizar y es el diseño ya para su implementación, porque posteriormente con esa ingeniería de detalle es que puedes realmente hacer la programación de los equipos, tanto de hardware como de software, y posteriormente su instalación para la puesta en marcha. Porque si no tienes esa documentación, el programador va a recibir un requerimiento que esté muy escueto todavía y él simplemente no tiene claro de qué es lo que va a instalar, cómo lo va a instalar y dónde lo va a proyectar. Si no tienes eso, el programador probablemente resuelva, pero lo que está resolviendo no sea efectivamente lo que se requería dentro del proyecto. Entonces, por eso esas etapas tienen que ser obligatoriamente transcurrir dentro del proyecto y en muchas ocasiones no pasa. Muchas veces lo que llega hasta aquí, yo necesito esto y esto le pasa directamente al programador. Por eso muchas veces cuando se piden documentación, la documentación no existe, nadie dejó un documento como entregable, nadie quedó claro de cuáles iban las implementaciones, sino que queda, esto es así y tienen que instalar, y el proceso de instalación pasa por simplemente la notificación que se le da al director de obra, que se dice, déjame un cable en tal punto, tú tienes que darme una alimentación de 110 en tal lado, y no queda documentación clara. Entonces, claro, tú proyectas cuando son proyectos pequeños, no hay tanto problema, pero estamos hablando de soluciones a medianas, grandes instalaciones, construcción de un hotel, la construcción de un edificio, eso de oficina, eso necesita dejar datos técnicos para posteriormente usuarios, para propietarios o para la venta de la misma infraestructura. Iba a decir algo. ¿Es así? Ay, que estaba pensando en lo que estuvo en Mastercard, que las decisiones las toman propietarios cuando llegan desde nosotros. O sea, eso fue una locura. Ya no había otra opción, sino había que eso fue una locura. Ajustarse a todo equipo. Pero eso está mal, muy mal. Y ahí hubo mucho golpe por eso. Y todavía la gente sigue llegando golpe por eso. Sí. Porque es que un proyecto donde un cliente llegó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Hay unos equipos, vamos a comprar los equipos previamente, y porque están baratos, y vamos a construir unas oficinas, vamos a hacerlo, comprarlo una vez, sin saber si era necesario, si las toneladas eran las suficientes, si... Nada. Bueno, ahí hay de todo. Hay malas decisiones, hay de todo. Hay de todo. Entonces, eso ocurre. La cuestión de tiempo entre la ingeniería de detalle y la programación de instalación pasa un tiempo. ¿Mayor a la de dirección técnica y diseño de la red? No. Normalmente esto se consume más tiempo acá. Normalmente se consume más tiempo porque es todo el tiempo de definiciones de todas las especialidades. Ponte 3, 4 meses acá. En este periodo de tiempo también es muy largo porque depende mucho de la decisión del cliente. Y aquí empieza que quítame esto, ponle esto, vamos a disminuirle, vamos a proyectar.
¿Qué pasa si le quitamos esto hasta que se llega a un acuerdo final? Con, estamos en este apenas. Estamos en este. Nunca entraba en la fase. Bueno, yo sí entré aquí, pero fue un corre-corre cuando esto debió durar 2-3 meses. Yo debí durar prácticamente 2 meses en este periodo. Aquí duró un mes y yo no pude comenzar después, sino que yo tuve que hacerlo en paralelo con todos los demás. Y cuando terminaron esto, yo también tuve que terminar. Y tiene errores, pues, hay errores que se han ido corrigiendo a la medida. Sí, o sea, muy duro. Corto el tiempo de todo eso. Muy corto el tiempo. Claro, después que ya tienes ingeniería de detalle, ya tú puedes comenzar a programar. Es más, esto va en paralelo con esto, en cierto punto. Porque ya tienes equipos y ya tienes ingeniería de detalle. Cuando vas terminando ingeniería de detalle, vas comenzando con la programación. Porque es la programación en laboratorio. Tú primero programas en taller, no programas en campo. Porque no tiene sentido instalar y después programar en campo. Una cantidad de horas, hombres, allí que te vas a echar y de incomodidades sobre la infraestructura. Tú programas en taller, pruebas en taller, simulas señales en taller, señales analógicas, señales digitales, visualizas que el SCADA está funcionando perfectamente, o sea, que la integración hardware y software funciona. Porque como tienes que programar el hardware para que tome decisiones y el software para que él muestre o visualice o cuando genera acciones del software, genera acciones en el hardware, tú tienes que previamente probar y garantizar que tu infraestructura previa instalación ha funcionado. Don Francisco ha tenido experiencia aquí haciéndolo y es así. Tú tienes que probar previamente en campo, porque si no, cuando te vas a campo y pasa en controles, pasa mucho. Aquí ha pasado en proyectos, sobre todo de climatización, no con ustedes, pero sí sé de proyectos aquí, grandes empresas, que los controles terminan programándolos en campo y resulta que el ingeniero de proyectos de control se tiene que echar ahí, sobre todo en proyectos, me enteré aquí en un proyecto con variadores, con cajas de aire de volumen variable, que fue un karma para el cliente, y muchas veces porque la programación se hace en caliente, no hay documentación previa, no hay evaluación, y cuando empieza la instalación, porque Casa Matriz me dijo que lo hiciera así, pues la realidad es que el proyecto tiene otras realidades, otros detalles que no están previamente configurados. Además, en laboratorio puedes simular cosas. Cuando estás en campo, ya estás con los equipos en vivo. Y si te pegaste en una programación y eso afecta al equipo, pues puedes causar un daño importante. Es un trabajo de programación y instalación. Claro. Eso, desde el acceso a la puerta hasta... Todo. Hasta la medición del agua, como la medición de la energía. De pronto no puedes simular todo, porque no vas a simular una tubería que pasa una presión de tantos PSI. No lo vas a poder simular, pero tienes una señal analógica y hay una instrumentación que te va a enseñar 420 mA y tú simulas con un potenciómetro que te va recibiendo de 4 mA. Las ves las puedes llegar a ver hasta con el osciloscopio y la ves en la pantalla realmente como está ocurriendo. Entonces tú dices, sí está funcionando mis umbrales, mis lógicas de control están funcionando correctamente como debería ocurrir. Ahora, tienes menos riesgo de cuando instales ocurra un problema. Ojo, siempre el problema es el cableado, sobre todo en cableado, instalación, o sea, sensores que no se conectan, puntos, alimentación que se colocan por puntos que no eran y dañas equipos, o sea, eso pasa. Un problema también a un cliente allá en Paraguay, que totalmente, yo imagino que pues... Quemaron Uno equipos. motorizado, y entonces uno funciona como cuando tienen que abrir y cierran, cuando tienen que cerrar, abren, entonces están a la inversa, no funciona como es. No lo he probado. Chile también va a colocar ponlos y... No, sí, no, una verdadera una proyección de... No hubo una planificación. Sí, no hubo esta... No hubo una experimentación previa. No es porque yo tengo que probar previamente y garantizar que antes de salir, y este periodo de tiempo es un trabajón, como dice Glenn, porque yo tengo que simular todo, tablero por tablero, y ese tablero tiene que ir previamente, primero, lo hacen los ingenieros aquí en la ingeniería de detalle, que viene con el matrimonio desde la ingeniería de diseño de la red, si yo soy el que lo he hecho, ¿no? Porque si yo recibo un proyecto que ya hay un diseño, yo simplemente cotizo ingeniería y suministro y pues te marcho. Y tengo que respetar lo que diga el diseño. Probablemente tenga que verificarlo nuevamente para garantizar. Es un fuerte compromiso. Nosotros, por lo menos un 30% le damos en servicios de ingeniería y programación y puesta en marcha, de los costos de suministro de esa ingeniería, de esos equipos que se van a proveer. Y lamentablemente a la gente no le gusta pagarlo. Porque la gente, a un cliente tú le dices, yo te cobro el 30% en equipos
de los costos y te estoy cobrando a ti el 20% o el 10% de los costos en equipo por la administración del producto, y el cliente dice, no, está muy caro, pero tú le dices, ok, yo te cobro en 100% los equipos y la ingeniería y programación y puesta en marcha es gratis, y el cliente te dice, ah, no, así sí podemos ir trabajando porque de verdad que tú eres barato. Y es lamentable, es así. Bueno, en clima pasa muchísimo. No entiende. La gente no entiende el valor de la ingeniería, no entiende el valor del... Claro. Y es regalado, mentira, pues, es la verdad. Pues. Pero usualmente cuando es un proyecto pequeño, ¿no? Claro. Una torre no, bueno, porque la proyecto, la torre tampoco. Y tampoco la cobras como debe ser. Bueno, sí. Porque una torre no le vas a cobrar, un proyecto de una torre no debería bajar de $10,000, $12,000. Aquí muy poca gente puede cobrar eso. Nunca. Cobras $3,000, $4,000, dame $4,000. Y termina siendo un valor que terminas negociando porque tú sabes que tu negocio no está allí, tu negocio está en el suministro, que es lo que estás esperando. Entonces, bueno, eso es una realidad que a mí me cuesta, de verdad, porque Recuerdo cuando Mario en los años, hablar el 92, yo empecé a trabajar en ingeniería. Mario me decía, es sustentable trabajar proyectos, o sea, él no hacía instalación, él cobraba proyectos. De eso vivía. En unos años ya eso empezó a cambiar. Pero es lo que tú dices. Hoy en día no está reconocido el peso del valor de un proyectista y de un especialista realmente. Y sí le dan peso a los equipos, ¿no? Pero a la programación y lo que es ingeniería, no. O sea, a mí me cuesta mucho vender, realmente, ¿no? Así que nosotros nos cuesta mucho vender porque hemos desarrollan un programa. Claro, un programa específico, con una programación de un hardware específico que nunca va a ser un copy-paste, que siempre tiene distintas formas, porque aunque sea el mismo equipo y la misma funcionalidad, probablemente él quiere otras señales distintas y tengo que programar otro escenario. Y eso es distinto, eso tiene un costo, eso tiene un valor. Vender eso no es tan sencillo porque el cliente no le da el valor que realmente lo tiene. Entonces, últimamente lo hemos estado jugando. Incrementamos equipos, disminuimos servicios, sigue siendo en comparación el mismo valor, pero el cliente lo ve como que es más rentable. Sí, es una locura, pero la gente lo ve así. O sea, tú le puedes cobrar un poco más caro el equipo, pero si ves que la mano está más baja, lo hagas. Y me cuesta porque eso no es ser transparente realmente. O sea, me gustaría poder ser transparente. Mira, pana, yo estoy aquí cobrando tanto y me estoy ganando tanto. Pero tú no puedes ser aquí, no puedes jugarte esa porque teniendo cliente de cliente, a mí, bueno, señor Francisco y yo me acompañó a una reunión donde un constructor, ingeniero, se paró y me dijo, Carlos, ¿cómo vas a cobrar ingeniería para toda esta torre de $20,000, chamo? Yo le dije, está bien, eso es el costo. No, o sea, demasiado dinero. Tú no me puedes hacer esto sin ingeniería. Yo, pégalo, véndeme los equipos, instala los equipos, pero no quiero que me entregues ingeniería ni nada. Francisco se reía y me decía, coño madre, en serio. De verdad, este señor. ¿Y tú eres qué? No, yo soy ingeniero civil. Ah, ok. Pero también era propietario, pues, exacto. Estaba cuidando. No llegamos a ningún acuerdo, porque hasta el final me pidió una cotización y me dijo, yo quiero ahora una cotización de equipos sin sensores, porque yo voy a comprar los sensores, sin cableado y sin instalación, porque yo lo voy a instalar y yo lo voy a cablear. Y yo nada más quiero que los equipos y el programa. Bueno, yo le dije, fino, yo te entrego el equipo y el programa, pero yo no me hago responsable de instalación, ni puesta en servicio, ni nada. Yo te lo pruebo aquí en Innótica. Tú vas a verificar que funcione y te lo vas a llevar y tú verás qué haces con eso. A mí no me llames más para pedir. Y si me lo vas a llamar, te va a clavar porque yo no sé qué hiciste dentro de tu proyecto. O sea, y no llegamos a ningún acuerdo. O sea, muy difícil. Es lo que en Venezuela pasa eso por el costo de energía. A nadie le importa. Sí. Mira, oye, me van a cobrar tanto, esto no impacta. Pero a futuro yo creo que eso sí va a ser necesario y le va a pasar como está pasando con la gente allá en San Cristóbal, con Maracaibo, lo comentaba ayer, que el costo de energía va a aumentar, pues indudablemente eso es lo que va a pasar. No, se pague vas a tener que montarte fuerte. Entonces vas a tener que montarte corriendo en la hora del ahorro. Bueno, van a llorar muchos centros comerciales, sobre todo. Y hoteles. O sea, un primo me estaba pagando hoy el agua. Yo no sabía que el agua le habían subido en Venezuela. El servicio de agua. Y están cobrando, sí,
Barquisimeto, por lo menos, me estaba contando mi primo que estaba pagando 110.000 bolívares de agua del mes. Y yo, ya va. Y de lo equivalente de lo que Sí, en Barquisimeto. Ya empieza a pegar. Y me dijo, tengo 3 meses retrasado. Y yo no sabía que me estaban cobrando eso. Cuando vine a pagar, sí. 300. Igual que el gas en Venezuela. El gas en Venezuela ha subido ahorita últimamente. El gas era gratis. Ahorita lo están cobrando. Bueno, yo pago bonas. Claro, pero las bombonas subieron de precio. O sea, pasaron nuevos precios ahora. La bombonas tienen un Nadie valor. sabe cuál es el valor. El gas como tal, Yo por lo menos no pago el de Sí. inclusive el que echas en el carro. Sí. Pero ahora en Barquisimeto, por lo menos en Barquisimeto otra vez, que yo creo que no sé si es que se está comenzando por allá como un caso de estudio, el gas se está cobrando serio. Una bombonita de una casa, serio, pues nada, o sea, estamos hablando de $10, no sé, hasta hace poco. No se lo pagan directamente a la empresa. No, ya están cobrando 100 y pico. Claro, pero es el interior. 80, las más pequeñas, bombonas. No, oficial. Oficial. PDVSA Gas, oficial, publicó en Barquisimeto unas listas y tú tienes que ir a la alcaldía con un permiso, vas al banco, llevas el voucher y el pago del voucher oficial se lo entregas al PDVSA Gas y PDVSA Gas te distribuye. Es que nada. Lo que pasa es que ellos Nadie sabe. No. o sea, el bombero tú le entregas un billete y él lo hace ya. Lo que me da bombero. Sí, sí, Ok. el bombero hace todo lo que sea. Continuemos, que Miguel de pronto no está entendiendo mucho la realidad venezolana. Miguel, estás conociendo un poco de Bolivia, las locuras que vivimos en nuestro país. Continuemos con el área de, después de tener la programación, instalación y puesta en marcha, que verificamos que en campo realmente, primero, en laboratorio lo tenemos y que en campo se instaló, viene una etapa posterior de ajustar variables, ajustar especificaciones, puntos de corte, variables propias de las estrategias de control, para garantizar que esa infraestructura busque esa máxima eficiencia. Y te mantienes prácticamente en estos dos últimos puntos, verificando y verificando hasta lograr la eficiencia o los valores que realmente están diseñados. Porque aunque aquí está en proyecto y está funcionando bajo unas especificaciones propias de instrumentación y con señales simuladas, ya aquí tienes señales reales. Y la ecualización de lo que estás midiendo de 420 mA no es lo mismo que estás midiendo en campo porque el sensor tiene unas pequeñas fluctuaciones en esa potencia. Para ese entonces los especialistas de aquí ya salieron del Para ese entonces, los especialistas de aquí ya... del metro. Sí, para ese entonces ya esto es la última etapa, pero esta última etapa de comisionamiento pasa sí, solo sí, hay previas indicaciones de los proyectistas, sobre todo Ya se hizo el ingeniería y balanceo de todo, cuando estás allá en la etapa de... en esta etapa, después de terminar esta sí. A partir de aquí ya no eres responsable, pero es trabajo de director de operaciones mantenerte en ese ciclo de evaluar cómo funciona la red y buscar esos puntos de configuración que le den la máxima eficiencia operativa. Para eso, finalmente, la herramienta de gestión. La herramienta de gestión, al final, lo que estás buscando es minimizar gastos operativos o energéticos y te mantienes en ese ciclo constante de evaluación, comisionamiento, evaluación, cambios en las variables, evaluación, cambios en las variables, para buscar esa máxima eficiencia, ya sea con miras al tema de la sustentabilidad o con miras a una gestión operativa de infraestructura. O sea, es ese un ciclo final. Pero claro, el especialista en control no puede hacer nada si no tiene previas consideraciones de diseño, del mecánico, del eléctrico, que defina realmente cuáles son los puntos específicos de donde debe funcionar ya las ecualizaciones de pronto de presiones, de temperatura, de humedades, que tienen que estar cargadas dentro de la plataforma. ¿Me entiendes? O sea, no hacemos nada solo al final. No podemos hacer yo no puedo modificar una temperatura, la humedad relativa a un área sin saber si el proyecto realmente lo permite, o como estaba hablando en este proyecto, que la cliente dice, ok, compramos unos equipos, yo quiero unos equipos, pero yo quiero 16 grados en mi oficina o 17 grados en mi oficina. Y ellos dicen, tú puedes querer lo que quieras, pero ese equipo no soporta eso, o sea, no hay forma. Y si tiene la plataforma de gestión y él no sabe eso, probablemente coloque 16 grados o 17 grados y él se puede quejar porque eso no lo logra nunca. Pero bueno, eso en consideración de diseño nunca estaba previsto de esa forma. Entonces nosotros como especialistas de control podemos colocar 10 grados, pero eso no sirve. La intención de eso es que esté alineado con lo que dice el proyecto. Y es allí donde viene esa etapa de verificación y identificación. En República Dominicana y Panamá hay unas empresas bien interesantes, ya vamos a leer.
ya vamos a atender la consulta, en República Dominicana y en Panamá, por lo menos, vi un par de empresas que se encargan de hacer un servicio muy interesante, que es que ellos proveen los equipos de clima, proveen los controles dentro de los equipos de clima y después pasa a una sección de su empresa de operación y mantenimiento. Remotamente ellos están midiendo la energía y están evaluando cómo funciona el sistema de climatización. Cambian valores en las temperaturas de consignas, humedades, no sé, presión, y ven cómo eso les disminuye un poquito la energía. Y eso lo van haciendo a diario. Van jugando, midiendo la temperatura externa, evaluando la temperatura externa, modificando condiciones de diseño, porque el proyectista sabe realmente, presiones, continuamente, diariamente están haciendo ese trabajo. En la empresa paga por un servicio de mantenimiento, pero ellos como empresa de climatización dan un valor agregado y empiezan a dar mejores beneficios energéticos del comportamiento energético dentro de su infraestructura. Ellos les demuestran que si no me tienes a mí vas a gastar más dinero. Si me tienes a mí, te voy a cobrar en función de ese delta de consumo. Y eso es un tremendo negocio para darle un valor agregado a esa infraestructura. Tenemos una pregunta, ¿no? Miguel nos comenta. Para presentar un proyecto sobre el diseño de un edificio inteligente, ¿hasta qué nivel se debe llegar? Tiene una sugerencia y él complementa y dice, es decir, un estándar, porque el diseño será medido de acuerdo al requerimiento del cliente, pero como sugerencia, ¿cuál sería el nivel aconsejable? Mira, siempre hay un mínimo, y el mínimo deben ser las infraestructuras, especialidades que soportan el funcionamiento operativo de esa infraestructura. Ese mínimo que es agua, energía, clima e iluminación. Si después de allí tú empiezas a innovar y dentro de cada especialidad hay un mínimo también. Porque, por ejemplo, si vamos a controlar ventilación, es controlar ventilación y monitorear el funcionamiento de los ventiladores, porque eso te va a dar información operativa, te va a permitir realmente conocer si le diste la orden al ventilador y el ventilador realmente arrancó. Tienes un valor. En cambio, si yo le doy una orden a un ventilador y ninguna de sus fases o ninguna de las presiones en la diferencial de presión, sobre todo para ventiladores, me puede corregir, axiales, que son los que trabajan con polea y tienen mayor torque para la inyección y extracción. Y los venaxiales son los de circulación, ¿no? Pues al revés. Los tubulares, ok. Y los centrífugos O los axiales, ajá. Que son los que tienen más potencia. son más potentes. Son centrífugas, ajá, exacto. Ese tipo de ventilador tiene unas necesidades de identificación del estado. Entonces, tú tienes que tener una plataforma que realmente te sirva para conocer que estás activando funciones y que estás monitoreando o teniendo señales de retroalimentación de cada uno. Entonces, como lo dijimos en la primera clase, o sea, que aquí no hay una receta, un ABC, pero sí hay un mínimo que tú podrías definir en función de las características propias del edificio. Por ejemplo, si es un hotel, el mínimo que debe tener el hotel es controles de acceso, porque eso es lo que te permite facturar y mantener tus habitaciones realmente como modelo de negocio. Garantizar el aire acondicionado de las áreas comunes y áreas privadas, porque si yo entro a una habitación de un hotel y no tengo aire acondicionado o no me funciona el aire acondicionado, pongo una queja, o la humedad se mantiene, ese clima, ese mal olor que se mantiene sobre todo en los hoteles es muy desagradable y un cliente se puede quejar. Ajá, pero si vamos a un data center, el tema de la medición de la energía, el tema de garantizar el respaldo energético empieza a ser un factor fundamental. Pero si un edificio de oficina que va a ser para la venta de oficinas, en donde tú no eres responsable de la administración de lo que está ocurriendo dentro de esos espacios, tú tienes que garantizar el mínimo del comportamiento de eso. ¿Qué es lo mínimo? Por ejemplo, para Venezuela, el tema del agua, porque tenemos grandes crisis de suministros de agua, el tema de la calidad de la energía y el tema de, por lo menos, garantizar las condiciones climáticas en esos espacios que se van a suministrar. Si a partir de allí tú prevés otro tipo de funcionalidades, tiene que tener un porqué. Y ese porqué que tú implementes como un básico en tu infraestructura es que tú digas, es que si no puedo quitarlo, porque si lo quito estoy perdiendo un valor y si llega a ocurrir esto me va a generar un problema. Por ejemplo, los edificios acá en Caracas tienen un nivel freático muy alto y esos sótanos, en muchas ocasiones cuando las bombas del nivel freático no funcionan correctamente, se inunda el sótano y eso puede generar pérdidas de vehículos, demandas o daños de equipos que estén en ese sótano último, que muchas veces son los cuartos de bombeo y hasta las partes de centro de distribución de energía. Puede generar una catástrofe dentro de esa infraestructura por no tener
una señal de alerta, de retroalimentación, de que si la bomba de achique del nivel freático no funcionó correctamente, no se alerte, o que el nivel de agua en el tanque pues, sobrepase, el desagüe no haya funcionado correctamente. Y aquí ha pasado. Sobre todo aquí en la Merced ha pasado bastante. Por lo general, el último piso de los centros comerciales a menos que esté abarrotado, nunca lo abren Por ese rollo. Por esa posible. Pero torres de oficina. Siempre está, porque San Bill no tiene ni nada. A mí no me gusta el centro comercial. No sé. Así que con eso vemos las etapas, Miguel. Yo no sé si con eso respondo tu pregunta. Lamentablemente no hay en ingeniería una norma y sobre todo en este tipo de dimensionamiento siempre tienes que haber un caso típico para poder entender cuál es el mínimo de eso. Por ejemplo, de ventilación forzada puede ser el control de los ventiladores por horarios y la señal de retroalimentación de ventiladores. Como adicional, puedes implementar lo que es la acumulación de monóxido de carbono para que con la curva de monóxido se active y desactive. Pero eso depende mucho de legislaciones. En Venezuela eso es un adicional, pero en Perú es obligatorio. En Perú tienes que obligatoriamente medir el nivel de monóxido y de entregarle a los usuarios la curva de comportamiento, o al Estado tiene que poder ver la curva de comportamiento. Entonces, el mínimo de automatización con miras a darle inteligencia a todo esto dependerá mucho del caso al que te enfrentes. Volviendo al ejemplo, Miguel, espero poder responder parte de tu pregunta con eso. Volviendo al ejemplo que estábamos de buscar mantenerte en el último ciclo del proyecto para optimizar el consumo de energía, la inteligencia que se le está aplicando, sobre todo a los sistemas de energía, va muy orientada a lograr esto, que tú tienes un sistema de medición de energía distribuido de todo tu espacio, tienes tanta data y la inteligencia artificial empieza ahora a ver como un valor agregado, a dar un valor agregado a esas plataformas. Porque ahora con inteligencia artificial, ese trabajo que está haciendo la persona, que está monitoreando la temperatura, que está midiendo la temperatura externa, que está viendo cómo se comporta la energía, puede pasar a ser ahora inteligencia artificial y autónomamente toma decisiones cuando ocurren situaciones a lo largo del tiempo. Claro, eso involucra totalmente. Tienes que aprender. Tú aprendes a partir de ensayo y error. Y los software ocurren lo mismo. Aprenden a partir de información, y cuando hablas de inteligencia artificial no me tienes una curva, una recta, que es la recta del valor deseado, y la curva de las fluctuaciones, que es la que va buscando ese valor que se pasa, muy parecido en controles, cuando hablamos de la señal de resonancia, donde hay un pico que pasa y después una estabilización del motor hasta llegar al valor nominal que se define como potencia o corriente que tenga, ya sea en consumo o en controles ocurre lo mismo. Por eso ese pico cuando arrancan pues es muy alto, muy fuerte. Y si quieres optimizar el encendido escalonado, puede evitar que se asuma de todos esos picos, pues genere una penalización energética o sobre plantas eléctricas que se pueden disparar en caso que tengas plantas en funcionamiento, sobre todo ahorita que tantas infraestructuras se mantienen con plantas eléctricas. A nivel internacional, muchas empresas hacen compras de servicios. Tú compras energía y te penalizan por el pico. Porque si pasas el pico de la demanda que tú tienes facturada, ok, yo te lo doy, no te voy a tumbar la energía, pero ahora me vas a pagar una multa porque está pasando de lo que tú tienes como requerimiento de contratación. Arranque escalonado. Arranque escalonado para evitar que la sumatoria de todos los picos pues genere esa señal de fluctuación. Por eso los variadores, los arrancadores suaves pueden ser muy útiles porque evitan ese pico, sino que te mantienes ahí más sobre la línea de la corriente nominal. De los armónicos. Específicamente los armónicos. Ahora, continuamos con metodología y ahora vamos a ver el paso del ABC de qué implementar para qué debemos hacer para empezar a documentar, ¿no? Hacernos preguntas, definir estrategias de control. Recordemos que las estrategias de control nos definen automáticamente la instrumentación. Si yo digo que voy a detectar la estrategia de control de este circuito de iluminación va a ser por detector de presencia, automáticamente requiere un detector de presencia. O sea, pero la definición del uso del espacio es clave para poder definir la instrumentación. Si vamos a hablar de temperaturas de consigna, bueno, ahí está la estrategia del uso de este sistema de climatización, siempre va a ser por la temperatura de consigna, porque para eso se está previendo. Entonces, siempre, pero el encendido apagado de ellos puede ser por horario, puede ser por presencia,
puede ser por consumos energéticos, la regulación de la temperatura en función del consumo energético en otra área, por lo tanto la integración juega un papel fundamental y eso es importante hacernos consultas para poder ir documentando el proceso, ¿no? Primero, para poder enfrentar un proyecto, tú tienes que definir que hay áreas comunes y áreas privadas. Y las áreas comunes no son más que los espacios o subsistemas que vienen a dar servicio a esa infraestructura en sus áreas de no privadas, pues en sus áreas comunes como tal, en donde tiene cabida allí lo que es cuartos técnicos, suministros de energía, los pasillos, los halls de sensores, las plantas, los sistemas de bombeo, las tanques o cisternas, todas las áreas y sistemas que dan servicios a esas áreas comunes. Desde el punto de vista de las áreas privadas, ahí tenemos un error, Francisco, en esta lámina también, cuando puedas, lo veamos. 157. Hablamos de áreas comunes a todas esas infraestructuras privadas que forman parte de una instalación. Por ejemplo, un hotel tiene necesidades de controles en las áreas comunes y en las áreas privadas, porque el propietario del hotel es responsable tanto de los pasillos como de las habitaciones. Pero un edificio de oficina, no, que va a vender oficina. Normalmente la aplicación es solamente en las áreas comunes y el control no tiene por qué llegar en las áreas privadas, porque cada propietario tendrá la decisión de decidir si quiere o no quiere. Ojo, lo puedes implementar como un valor agregado para intentar comercializar, pero en muchas ocasiones ese valor agregado tiene que ser lo más básico posible, porque hasta en muchas ocasiones los clientes internos hasta cambian su distribución, cambian los sistemas de incendio, cambian completamente la iluminación. No tiene sentido ir hasta allá para que el propietario después modifique toda su red de control y el cliente pierda dinero. Entonces, con respecto a cada proyecto, tú tienes que definir qué son tus áreas comunes y cuáles son tus áreas privadas y cuál es el requerimiento necesario real de ese proyecto. Pero lo importante de esas soluciones de áreas comunes y áreas privadas es que, así como aplicas para un edificio, también puede aplicar como metodología para un urbanismo, porque ahora el urbanismo pasa a ser, tendrá áreas comunes y áreas privadas, donde el urbanismo y las áreas comunes son plazas, calles, avenidas, y en control, aplica control para esas plazas, calles y avenidas, y a su vez los edificios pasan a ser áreas privadas, que a su vez internamente tienen áreas comunes y áreas privadas. Entonces, vas como del macro al micro en su implementación. Puede pasar también con urbanismos. Lo importante de esto es que el alcance de tu diseño tiene que estar limitado realmente a lo que corresponde. Y si no tienes claro cuál es el límite de tu diseño, empiezas a diseñar soluciones en puntos y alcances que no te corresponden. Y eso tiene que estar muy claro en esas fases iniciales. Porque si el cliente tiene unas humas dentro de los cuartos o simplemente tienes un sistema de tanque de agua en una urbanización y esa urbanización tiene tanques de agua en cada casa, tú no tienes por qué ir como controles al tanque de agua de cada casa, sino a las áreas comunes porque tú vas a comercializar internamente. Si el cliente lo pide y tú lo vas a comercializar y es un acuerdo entre las partes, perfecto, lo puedes como valor agregado. Pero normalmente no tienes que llegar a ese punto de gestión. Y la documentación tiene que estar acorde a eso. O sea, si tú tienes un hotel, tú tienes que crear tus soluciones de un proyecto completo para áreas comunes y un proyecto completo para áreas privadas. Porque el cliente también tiene que poder tomar decisiones de su implementación. Si lo va a lograr, si lo va a implementar solamente en las habitaciones o solamente en las áreas comunes. Si haces todo integrado en un mismo proyecto, el cliente no puede tomar decisiones de implementar esta parte primero o esta etapa segundo o simplemente voy con las habitaciones de piso 1 más áreas comunes en todos los pisos. Ya eso dependerá de la proyección, pero como proyectista siempre de identificar cuál es tu alcance y prácticamente generar documentos distintos. Cuando nos llegan a hoteles tenemos que hacer dos entregables totalmente distintos, áreas comunes y áreas privadas, para que el cliente pueda recibir, porque son además tecnologías distintas con necesidades totalmente distintas para cada uno de los espacios. Y eso sí es importante que quede documentado. Pero también tenemos los SCADA. Y así como documentas las soluciones de campo, infraestructura, instrumentación, tienes que documentar el funcionamiento del software desde el punto de vista conceptual inicialmente. Después vais al detalle del diseño gráfico, cómo lo vas a implementar, pero desde el punto de vista conceptual, tú tienes que dar los requerimientos desde el punto de vista de qué debe contener esa etapa de monitoreo, qué debe contener esa etapa de configuración, qué debe tener esa etapa de reportes. Porque tú como especialista de control, en alianza con el proyectista de las distintas especialidades, llegas a acuerdo de cuáles son las señales de interés,
cuáles son la información fundamental que debe suministrarse y cuáles son las variables propias de las estrategias de control que deben ser modificables por el usuario final, porque probablemente el usuario final no tenga que modificar todo. Probablemente nada más sea temperatura, si es climatización, temperatura de consigna y ya. Porque no nos interesa que el cliente modifique la presión en la tubería de la bomba. Eso es transparente para el usuario. Eso es parte de la ingeniería. Eso es parte de la especialidad. Pero el usuario final que está entrando a un RMS, a una solución de una habitación, él no tiene por qué modificar más nada, sino nada más la temperatura de su espacio, que es lo que él necesita y ya. Entonces, eso es parte que tiene que estar documentado en ese documento, en ese proyecto de diseño, para que quede claro cuál es el alcance de cada una de las programaciones y las secciones. Recordando que tenemos 3, ¿no? Monitoreo, configuración y reporte. Eso tú lo viste en este documento que está ahí, que se define hasta aquí el proyectista y lo documentamos como el proveedor del sistema de controles, porque yo en mi caso soy un proyectista y no sé si me contraten. Tengo que documentar como si el futuro proveedor, buscando que sea yo, porque bueno, es un negocio y estoy buscando vender, pero en mi papel de proyectista tengo que documentar para que terceras partes entiendan y puedan cotizar sobre esa misma infraestructura. Y después el proceso de licitación dirá si es mañado o no es mañado, ya eso depende, no depende de uno, pero tú haces tu trabajo. ¿Qué es lo que busca SCADA? Definir la gestión de las distintas especialidades sobre esa misma infraestructura para que quede claro, para que el proyectista, el programador pueda programar y el diseñador gráfico crear acorde a esa necesidad. Las soluciones, pues algunas de las que ustedes vieron ya, de que van desde gestión general. Mañana les voy a mostrar unos videos de soluciones que hemos hecho nosotros. Pero considerando esas etapas, ahora empecemos a documentarnos y hagamos un ejercicio. En ese ejercicio nosotros lo planteamos de una forma. Ojo, esto no está escrito en libro, esto no es una documentación que tú vayas a encontrar como el ABC, el PMI, que te define cuáles las distintas etapas de un proyecto. Ya esto, cada empresa personaliza su metodología y cada empresa tiene sus distintas formas de documentar. Nosotros tenemos unos manuales para que puedas entender, porque bueno, el principal valor de un ingeniero de proyectos es que deje como, no solamente que lo haga, sino que deje escrito cómo lo hizo, para que posteriormente cuando sumes nuevos trabajadores o nuevos colaboradores en esa línea de producción, pues todos entiendan cuáles son los formatos, las entregables, la documentación, el procedimiento, y eso es un trabajo de manejo de conocimiento que es súper fastidioso, porque cada proyecto te deja un aprendizaje y prácticamente tú te mantienes siempre en una... Ese manual siempre está modificando, siempre está creciendo, pero es lo que cuesta dentro de la empresa realmente, es el valor dentro de la empresa. Porque si yo mañana sumo a alguien nuevo y tengo que empezar a darle clase todos los días para que esa persona pueda aprender, estoy perdiendo mi tiempo. Tu manual de procedimiento es importantísimo. Y ahora con BIM, pues la cosa cambia totalmente, empieza a ser mucho más creación de familias, cómo te exportas las familias, cómo trabajas un trabajo colaborativo. Nosotros creamos uno ahorita el primero con la metodología interna, con nuestros templates, con nuestras familias, y es una locura de trabajo cada template. Mucho tiempo recolectar familias. En hacerlas, en crearlas, en recolectarlas. Nos hemos creado. Pero sobre todo para diagramas de bloque. Diagramas de bloque. Yo lo que hago es editar. Editar. Tengo una UMA, bueno, vamos a hacerla que se parezca y que tenga las propiedades de otra marca. Pero crearla desde cero no, bueno, no quema una cantidad de tiempo increíble hacer todo. Yo quiero meterme duro con el Dynamo ese que me... Sí, brutal. Es muy arrecho. Ahora, ¿cuál será el uso del edificio? ¿Dónde estará ubicado el edificio? Es importante. ¿Cuántos niveles poseerá? Información básica, pero de verdad, antes de comenzar a proyectar, hazte preguntas, dudas, investiga. No empieces a escribir y una vez vamos a hacer esto. No, ya va. Tú estás claro cuáles Alcance y generalidades antes de empezar a proyectar. ¿Cuántos niveles poseerá? Si va a obtener... Si se va a obtener un nivel de certificación o no, si ese espacio va a ser por un data center o no, si es un quirófano o no, cuáles son las consideraciones de diseño, porque
Si es un área distinta, tiene otras necesidades. Quirófanos, ustedes seguro han trabajado, y el tema de filtros, de calidad del aire, y eso no normalmente, si ves un cuarto, no sabes si ese cuarto es un laboratorio, un consultorio, y no tienes claro las necesidades. Si un data center, los data centers tienen energía siempre. Entonces, ustedes como proyectistas prevén si le colocan una expansión directa o un chile propio solamente para data center, con respaldo, sin respaldo. Entonces, los quirófanos, es interesante esa experiencia. Colocación estratégica de rejillas para capturar gases de muy denso y temperaturas muy bajas. O no es contagioso. Hay una serie de consideraciones normativas que es delicado. Y es muy delicado. Sí, Ese interés. Es ser muy interesante aprender a gerenciar ese tipo de proyectos. Porque ese proyecto tiene particularidades. Pues no, solo hospitales y clínicas. Bueno, porque es que... Ahora, pasos para documentar. Y aquí vamos a empezar ya a documentar su sistema por su sistema. Primero, definir cada área del proyecto. Nos llega ese proyecto de 100.000 metros cuadrados. ¿Cómo enfrentamos ese monstruo? Bueno, empecemos a dividir para empezar a documentar con esa división. Definimos su sistema. Evaluamos 10 sistemas que se van a integrar en este proyecto. Tengo que tomar solo uno. Y esa es una pregunta importante porque muchas veces el proyectista puede intentar hacer proyectos integrados de todos los subsistemas por un tablero. Nosotros recomendamos que se hagan aislados por subsistema para que sepas cuánto es el alcance o cuál es el alcance de las canalizaciones, infraestructura, solamente para controles de agua, solamente para iluminación, solamente para medición, y al mismo tiempo me permite definir costos de partidas, alcance de instalaciones, alcance de trabajo para cada una de esas especialidades, porque el problema en control es que es todo. Y no es algo nada más puntual, sino que tienes que pasar por todos los subsistemas, controles de acceso, ventilación. Definimos su sistema, definimos la estrategia de control para el subsistema y el área específica y documentamos. Vamos a hacer el ejercicio completo. Supongamos que tenemos este proyecto en donde es un típico edificio de oficina y nos solicitan áreas comunes. Empezamos a documentar cuáles son las áreas comunes dentro del proyecto y por lo menos sectorizamos y dividimos lo que realmente incluye nuestro alcance y lo que no incluye nuestro alcance. Posterior a eso, definamos un subsistema. Evaluemos 5 en este y de esos 5 vamos a tomar uno. Hagamos el ejercicio para renovación del aire, como un ejercicio puntual, ¿no? Si tomamos renovación del aire, tenemos 2 tipos de renovación del aire o inyección de aire fresco. Uno para los pisos de ocupación, inyección de aire fresco propio de los sistemas de climatización que manipulan los sistemas de climatización, y inyección de aire fresco sobre todo para niveles de sótanos. Vamos a considerar aquí niveles de sótano para hacer el ejercicio específicamente para ese, ¿no? Si vamos a niveles en los otros podemos tener, primero, identificar qué hizo el proyectista. Necesito un input, porque tú no vas a diseñar si no tienes input. Recordemos la línea de vida del proyecto. Definir instrumentación, esperé por el diseño, recibí diseño y ahí es donde yo puedo realmente empezar a crear una solución. En ese tengo que identificar cuántos ventiladores tengo, qué tipo de ventiladores tengo, si se inyectan monofásico, trifásico, si están trabajando con variadores de frecuencia o sin variadores de frecuencia, si ya hay controles o no hay controles, porque en muchas ocasiones puede haber un PLC que esté alternando los ventiladores y controlando por horario o unos timers allí dentro del proyecto de ventilación forzada, en este caso que lo hacen la parte mecánica. Si tenemos un arrancador suave, un contactor que va a alimentar normalmente esos ventiladores, probablemente siempre aquí en Venezuela, por lo tanto, sí, casi siempre son contactores que alimentan esa fase y la mayoría de los ventiladores que he visto aquí por lo menos son trifásicos. Sin embargo, hay algunos bifásicos para zonas de circulación. ¿Cuántos ventiladores de inyección y extracción tenemos? Esos ventiladores de inyección y extracción normalmente son distintos a los de circulación, que es lo que estamos hablando, los venaxiales y los axiales, o los centrífugos y los venaxiales, donde tenemos, normalmente esos ventiladores tienen unas poleas y esa polea tiene una correa para hacer un torque mayor sobre la ventilación. Estos ventiladores no tienen torque, no tienen poleas, sino que tienen el motor directamente. Exacto. Estos
De accionamiento directo, exactamente, sobre el mismo eje del motor. Entonces, cuando están consumiendo energía, están consumiendo, el motor realmente girando. Esto puedes tener, los de abajo, puedes tener, no es la forma más común, pero puedes tener ventiladores donde están realmente consumiendo energía, pero no estén ventilando, porque la correa del ventilador puede estar rota. Y si esa correa se daña, pues simplemente está consumiendo energía. Tiene una señal de retroalimentación de que realmente arrancó, pero el ventilador nunca arrancó. Entonces necesitas otro tipo de instrumentación para poder definir. Ahora, ¿tienes claro cuántos ventiladores? ¿Tienes claro el proyecto de mecánica? ¿Tienes claro hasta cómo se prevé la alimentación de esos equipos de ventilación? Ahora defines estrategia de control. Si la estrategia de control es por horarios, tú necesitas nodos de control que tengan la capacidad de tener timers internos, independientes de la red. O sea, que el reloj esté dentro del controlador, para que tú con el controlador puedas programar internamente horarios para que ellas activen y desactiven en función de horarios que tú definas dentro de la estrategia de control por horarios. Esa estrategia de control es la estrategia de control más sencilla, de encendidos y apagados por horarios, y normalmente aquí se hace así, por horarios que o se enciende totalmente o cada 40 minutos, enciende y apaga, y renovación. Ajá. Un variable de frecuencia dependiendo del Correcto. Correcto. la cantidad de Normalmente aquí nadie lo hace así. bueno, nosotros lo proyectamos así, pero no lo Exacto, nadie lo hace. municipal y ellos Nadie lo instala así. A mí fue un choque, en República Dominicana sobre todo, porque llego allá y tú empiezas a hablar de, bueno, cuál es el arrancador o el contactor de estos ventiladores, y ellos no instalan nada si no tienen variadores de frecuencia. No, simplemente no lo consideran, pues ya es obvio que, claro, esto tiene un variador de frecuencia, es obvio que hay un ventilador con variador de frecuencia. Pero claro, cuando te cuesta la energía, eso a ellos les duele, pues, y ahí sí, igual que los sistemas de hidroneumáticos, normalmente ya no tienen sistemas de bombas con hidroneumáticos, sino que hay un sistema de presión constante con variador de frecuencia que mantiene una presión constante sobre las tuberías, y es obvio, o sea, tú planteas otra cosa y dices, ya va, pero ¿por qué tú estás planteando esto así? Si no, es así, y ya por normativa, no ni siquiera por normativa, sino por ingeniería lo asumió de esa forma y siempre se ha hecho así, y ya desde hace muchos años nadie lo hace así. Y aquí, lamentablemente, no, pues aquí todavía se sigue trabajando porque ellos lo están proyectando, pero es que el cliente no lo quiere pagar. Es más, a veces ni siquiera prenden los ventiladores. Sí, compran los ventiladores, pero no los ponen. Esa autoría gigantesca, pero y nunca lo prenden. Es verdad. Entonces, claro, ¿qué han hecho los países de la región? Perú lo puso obligatorio. Entiendo que Perú es normativa. O sea, si no tienes esos sistemas de ventilación y además no estás midiendo el nivel de monóxido, yo no te doy permiso de habitabilidad para la implementación, que eso es lo que tiene que ocurrir para que los clientes, para que el constructor diga sí, pero es por el Estado. El Estado te obliga a que lo hagas y te verifiquen y te penaliza si no están funcionando y no le demuestras a ellos cómo están operando desde el punto de vista de ventilación. Ahora, controles por horarios, pero la estrategia de control también puede ser dúplex, horarios más sensores de monóxido de carbono en este caso. Si tienes sensores de monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene un comportamiento específico. O sea, el gas es más liviano, se eleva, por lo tanto tú tienes que tener tu instalación entre un valor de altura específico y por debajo del techo un valor, una altura dada. Creo que 1,80 o 1,80 hasta menos 40 centímetros por debajo del techo. Creo que es la recomendación para los sensores de monóxido de carbono. Ahora, con esos sensores, pero a tu vez esos sensores tienen un radio de cobertura. Y ese radio de cobertura tú defines tu ubicación en función de ese radio de cobertura. Eso ya depende mucho de la marca, instrumentación y modelo, pero se puede hablar de unos 30 metros de diámetro para la implementación de esos sensores. Podría estar. Algunos van más, algunos van menos, pero particularmente nosotros lo hacemos así. No sé cuánto le colocan ustedes esos sensores de monóxido de carbono. Ahora, con esos sensores de monóxido de carbono, tienes las dos posibilidades. O tienes detectores o tienes sensores. Si quieres ahorrar costos, puedes colocar detectores y por encima del punto de corte tú activas tu ventilación. Si tienes regulaciones u obligaciones o quieres ser más eficiente, pues colocas, o quieres ser más óptimo en la evaluación del comportamiento, tienes sensores porque te da la curva del comportamiento del gas.
Perú, otra vez, pues entiendo que para ellos es obligatorio no solamente detectores, sino sensor, que realmente puedas verificar cómo se te comportó la ventilación a lo largo del tiempo. Teniendo ese dato, si tienes 3 sensores de monóxido de carbono y tienes 3 ventiladores, más una inyección y una extracción, empiezas a calcular realmente la cantidad de puertos de entrada y puertos de salida para, primero, activar la unidad de ventilación, para obtener la señal de retroalimentación, porque yo no hago nada dándote la orden y sin verificar que esa señal de control realmente está ocasionando lo que debió ocasionar en el sistema, ya sea porque lo mides por el comportamiento del gas o porque tengo una señal de retroalimentación de las corrientes que alimentan las fases de esos ventiladores. En caso que sean ventiladores del tipo de circulación, de estos benaxiales, benaxiales. Si tienes los centrífugos o axiales, el tema de la polea es importante, verificas con sensores de corriente la alimentación de la fase. Estas son unas pinzas como las que vieron aquí que se instalan en la alimentación y al mismo tiempo colocas unos sensores de caudal de diferencial de aire, de presión de aire en el ducto de ventilación para verificar que efectivamente está consumiendo y efectivamente está ventilando. Tiene doble señal de retroalimentación. Pero si esto está instalado en un cuarto y ese ventilador es muy grande, normalmente ellos prevén, o los proyectistas prevén un cuarto con una puerta. Si esa puerta se abre, eso debería apagarse automáticamente o evitar que se abra la puerta por un periodo de tiempo y después se abra por un tema de seguridad, porque si no el usuario, el de mantenimiento puede generar un accidente allí. Es duro. Entonces, claro, normalmente eso se prevé también como controles. Lo que estoy previendo es definiendo estrategias de control, documentando el proceso, porque considerando que este sótano posee 4 ventiladores y esos 4 ventiladores, 3 son de este tipo, se prevé una señal de control con retroalimentación que active finalmente los contactores que están en esta etapa. Por lo tanto, las señales totales son tales, tantos puertos de entrada y tantos puertos de salida, tantos sensores se colocarán en esta zona y ya tienes consideraciones de diseño. O simplemente refieres para ver las cantidades, irse a las tablas de cómputo donde se definen exactamente todas las cantidades, pero estás previendo que eso va a ser por horarios, por detectores y por sensores de monóxido de carbono que se ubicarán en distintas zonas según ver el plano de referencia. Entonces ya vas documentando tu proyecto desde el punto de vista de controles. Con esa documentación empieza, y eso para nuestro amigo Miguel, que entiendo que está haciendo un trabajo de diseño para la implementación, empiezas a documentar. ¿Y qué documentas? La memoria descriptiva, los planos, diagramas, los cómputos métricos y las especificaciones técnicas. Y sí, es muy básico lo que estoy diciendo, pero vamos a ir al detalle de cada una de esas soluciones. Bueno, nosotros desde el punto de vista de controles entregamos esta información. Memorias desde el punto de vista de proyecto. Una memoria descriptiva que explique esas consideraciones de diseño, unos planos y diagramas. Cuando hablo planos y diagramas estoy hablando de el plano y diagrama para cada especialidad y uno general. El de cada especialidad me permite ver la magnitud del trabajo que hay que hacer para colocar operativa esa funcionalidad. Y el total me permite ver con un consolidado que finalmente es el que va a construirse para la implementación. Todo esto se acaba en BIM, porque ya tú tienes todo y tienes el choque de especialidades y puedes ver mucha más información dentro del mismo modelo. Pero igual tiene que entregar planos con formatos entregables y todo ese tema. Listados de control y cómputos. Y los listados de control y cómputos son esa cantidad de puertos de entrada y puertos de salida con los listados de puntos de control para que cuando vayas a comprar o quien vaya a proveer entienda que tiene que sacar un nodo de 5 puertos de entrada, 10 puertos de salida y a su vez necesita comprar una licencia del sistema SCADA para poder hacer el software de gestión. Eso lo venden por licencia en función de la cantidad de puntos de control. Un proyecto tipo, un edificio puede estar entre 2.000 a 5.000 puntos, los más grandes 10.000 puntos de control. Y tú compras la licencia con respecto a eso. O sea, tú dices, vas no sé, al Tracer SC, por poner un ejemplo que ustedes conozcan, y tú le dices, bueno, yo necesito un Tracer SC de 10.000 puntos o de 5.000 puntos. Y el Tracer S va a ser de 5.000 puntos. Y esa licencia tiene un valor distinto si es de 5.000, si es de 500, si es de 200 puntos. Lo que está pasando hoy en día es que los que son más pequeños se implementan estos nodos de control que son de menos puntos. Finalmente, especificaciones técnicas, minutas, integración y proyecto. Dentro del punto de vista de memorias, desde el punto de vista de los detalles, estamos sobre la hora ya. Vamos a tomar unos 10 minutos más para terminar este punto. Nosotros dentro de memorias, pues definimos
Las tecnologías bases que soportan o que realmente recomendamos para ese tipo de proyectos, nuestro ADN es tecnologías abiertas, por lo tanto siempre vamos a recomendar las tecnologías abiertas. Identificamos cuáles son y cuál es la recomendación para ese proyecto y a partir de allí empezamos a documentar para cada especialidad. ¿Qué documentamos? La estrategia de control, le damos un valor importante para que se entienda. La integración y solución del software, aquí colocamos que debe contener el monitoreo, la configuración y el reporte y posteriormente las consideraciones técnicas finales con respecto a ese sistema que se está evaluando. Esto lo hacemos para cada especialidad. Esto puede estar en un informe único, si lo quieres hacer como un solo documento, o por especialidad, como lo hicimos en este proyecto por especialidad, para que si lo tienes por especialidad, lo útil es que le puedes entregar a distintas especialistas la información que realmente le corresponde y no tiene que leerse toda esa documentación y que realmente no le interesa. ¿Ah? Que realmente no le interesa. Ahora, desde el punto de vista de planos, pues sin duda el tema de ubicación de canalizaciones dentro de esa infraestructura, porque estás definiendo distintos tableros distribuidos a lo largo del espacio y esos distintos tableros tienen que tener comunicación entre sí, pero a su vez los sensores tienen que comunicarse con los tableros para poder recibir las señales en los nodos de control que están dentro de esos tableros que van a verificar las entradas y posteriormente las salidas de ese sistema que te estés diseñando como tal. Los diagramas de la solución casi que es un estándar en la industria en donde los diagramas de control de solución prevén la ubicación de tableros con cantidad de puertos de entradas y puertos de salida para quien que vaya a evaluar el diagrama entiende una vez la capacidad y las necesidades que tiene desde el punto de vista primero, de nodos de control y de instrumentación conectada a él. Eso normal, casi que todos los proveedores de controles lo hacen de esa forma, en donde pues lo que veía antes era un zoom y este es ya el total. En esta sección ves como hay tantos tableros desde el punto de vista físico y cuando vas al detalle de cada uno ves desde el punto de vista lógico y físico cuántas señales está recibiendo y de qué tipo de instrumentación está. Esto te permite leer todo el proyecto de control en un mismo diagrama o esquema. Distribución de los tableros, si lo quieres colocar como recomendación, aunque esto no aplica finalmente si no tienes ya definido la marca de modelo y tipo, pero es trabajo del proyectista decir igual o similar a este proyecto, igual o similar a esta marca para que se entienda dentro de los proveedores. El listado de control está muy ligado a esto. Vemos como aquí tenemos distintos subsistemas. Ventilación, climatización, bombeo, iluminación. Y ese barrido lo tenemos que hacer obligatoriamente para todos, porque es que si no defines eso, no sabes cuál es el alcance de todo. Es un trabajón. Para nosotros un proyecto de control es mucho trabajo siempre. Ahora, definimos entradas, salidas digitales y bus de comunicación y el puerto y la cantidad de acciones desde el punto de vista de controles. Porque tú tienes ahora tantas señales conectadas, tantas señales tienen que ser visualizadas en el sistema de gestión. Matriz de responsabilidades, porque en esa matriz de responsabilidades definimos quién coloca la instrumentación y hasta dónde llega cada especialista. Si quién coloca el sensor de corriente, quién coloca la bornera, quién coloca la tarjeta de comunicación y hasta dónde debe llegar cada una de esas especialidades. Finalmente, estimaciones de costo detalladas por subsistemas o por funcionalidades y al mismo tiempo funcionalidades que pueden ser básicas y expandida o extendida, como la quieras. Ya eso depende mucho del proyecto. Para responderle, por ejemplo, a Miguel, que preguntaba cuál es el alcance mínimo que se tiene que proyectar. Especificaciones técnicas y no más de esto. Y finalmente, estos documentos que lo pongo como ejemplo, porque esto lo saqué de la gente del G, de su sistema MultiV, el BRF. Y te dan una tabla. Esta es la tabla de integración. Muy pocos proveedores lo tienen en sus páginas y no lo entregan hasta que tú no lo solicitas, sobre todo cuando son tecnologías propietarias. Esa interfase o módulos de integración lo que te dice es, cuando tengo una variable, en este caso es para Longworth, una variable en Snibit, esto lo vamos a poder ver ya en el documento, en la presentación. Aquí ves cómo cuando cambia el valor de valor 0 o valor 1, cambia el valor de la corriente o activo o desactiva. Si este valor cambia de modo automático a encendido, apagado. Esto lo que te da es una tabla de estados para que tú sepas dentro del protocolo, cuando integres cuál es la señal que tienes que dar para que el elemento, en este caso un BRF, la unidad terminal del número 3 conectado al piso número 4, que está identificado en el proyecto como X unidad,
pues desactive o se active, o que cambie la temperatura, o se apague o se encienda. Es muy complejo también desde el punto de vista de integración, porque necesitas toda esa información, porque si no, simplemente le das una señal y no va a ocurrir lo que realmente necesitas que ocurra. Entonces, esa data hay que exigirla como proyectista de control. Y si ustedes son proveedores, se la van a exigir, para que se la exijan finalmente a sus proveedores de productos para que entiendan realmente la necesidad de tener esa documentación. Finalmente, repetimos ese ciclo para todos los subsistemas. Como vimos inicialmente, solo tomamos uno de ellos, que era ventilación forzada. Pero eso lo tienes que hacer ahora para controles de acceso, para iluminación, para bombeo, para medición de consumos energéticos, para todos los subsistemas a los que te vayas a enfrentar dentro de la especialidad. Lo que estamos haciendo es dividiendo ese problema en múltiples pequeños problemas y documentando esos múltiples pequeños problemas para crear ese rompecabezas que es ese edificio de mediano a gran instalación. Esto no aplica para casas. Si vas a documentar una casa, no tiene sentido hacer todo ese trabajo. Empiezas a integrar realmente en una misma casa y además los controles son totalmente distintos. Pero si aplica para un trabajo mediano a grande, pues una oficina, esta oficina que estamos haciendo, oficina no es pequeña, una oficina pequeña, una oficina de 1.500 metros cuadrados. Entonces, bueno, aplica esa metodología de diseño. Interesante con esto porque las distintas empresas empiezan a crear sus propias metodologías de documentación y cada quien es independiente de tomar de acá lo que considere o no para crear diseño. Esto va con Miguel, que está creando y documentando. Esta semana cuando estuvimos en Panamá, la gente del Canal de Panamá fue porque están creando sus manuales de solicitudes de requerimientos para integración y controles de las distintas especialidades para los distintos edificios, porque el Canal son como muchos núcleos y edificios que ellos están operando. Ya están creando sus manuales de operación de integración. CAF hace poco pues nos pidió un curso también, hicimos un curso en Company, porque ellos están documentando sus procesos para los nuevos edificios en Uruguay, en Panamá que estaban construyendo uno, y están documentando, y por lo menos ingeniería se mantiene en CAF desde Venezuela como uno de los más potentes, de los más poderosos para la región. Desde aquí salen los documentos base de implementación y gestión. Lamentablemente ese edificio nunca se construyó por toda la locura que hemos vivido. No sé si ustedes están metidos en ese proyecto de CAF acá, aquí, de CAF, de Altamira. En resumen, documentamos, registramos, dividimos y logramos tener ese proyecto de diseño de controles. Tengo una pregunta, Francisco, ¿no? Mínimamente. Dice, mínimamente, ¿qué puntos debería tomar en cuenta en una área de confort, seguridad, energética y comunicación? Dice, se me ocurre en seguridad, control de incendios, monóxido, gas, etc. Ajá, mañana vamos a entrar en diseño y vamos a ser parte de ese recorrido, ¿no? De todas maneras te puedo decir que si vas a seguridad, por lo menos si es seguridad de intrusión, controles de acceso, detectores de roturas de cristales, si aplica detectores de presencia para esos espacios. Si entras a controles de incendio, no puedes hacer más nada en control de incendio porque por norma tú no puedes tocar el incendio el sistema de detección de incendio, por lo menos por una norma local, y creo que en norma internacional es igual. Tú lo que haces en incendio es integrar con una tarjeta de comunicación en la central de incendio. Esa central de incendio, los sistemas no convencionales, los sistemas inteligentes, tú tienes un módulo de comunicación que habla Modbus o Wagner, como pasa con los chillers, con los chillers principalmente, o con los variadores de frecuencia, y eso te da la propiedad de tener la comunicación con el direccionamiento físico y lógico de cada uno de los sensores o detectores o estaciones manuales que estén dentro del sistema de detección de alarma contra incendio. Y eso lo integras gracias a esa tarjeta de comunicación que está en la central de incendio. Si no es un central de incendio inteligente, sino un convencional, toma señales sumarias, detectores, contactos secos que vas tomando para saber si este sector si tiene una alarma o otro sector tiene una alarma. Lamentablemente en los sistemas de detección de alarma contra incendio no inteligentes tienen la obligación de simplemente poder ver sectores. No vas a poder ver una señal por cada elemento porque imagínate el tamaño del panel o tienen 200 señales. En los sistemas de incendio, detección de alarma contra incendio inteligente, sí puedes tomar todas las señales gracias a que tienen un bus de comunicación y por el protocolo de comunicación te da todo el direccionamiento de todo lo que esté conectado internamente a esa interfaz. Y finalmente para monóxido y gas,
el tema de monóxido de carbono para los estacionamientos y dióxido de carbono si vas a las áreas de ocupación de personas, pero ya eso depende mucho de regulaciones y de que vayas a perseguir. Si vas con proyectos de certificación LEED, obligatoriamente te van a poner a medir en ciertos puntos. Si vas a optar por esos créditos de calidad del aire, la calidad del aire, en este caso el monóxido de carbono, te va a obligar, el dióxido de carbono te va a obligar. Pero si no vas a optar por ese tipo de certificaciones, probablemente nadie te lo exija, sí, solo si el país no tiene la obligación de un permiso de habitabilidad para eso. Por ejemplo, España, hace poco, toda la Unión Europea pues, te exige que en sitios de ocupación tú puedas ver públicamente la acumulación del dióxido de carbono y la humedad, porque tú como usuario estás en el derecho de exigir a esa infraestructura la calidad del aire para que tú estés parado o sentado en ese espacio. Un tema ya de regulaciones. El gas. El dióxido de carbono, es más, en la regulación, en las normativas de certificación LEED que estamos haciendo acá, en este proyecto, si el dióxido de carbono pasa por encima del nivel definido, tiene dos opciones. O todo el mundo se para y se va, una alarma, o abres ventanas, o simplemente notificas y, bueno, esas son esas dos opciones, o inyectas mayor aire para que evitar ese techo, pero si sobrepasa, la gente tiene que retirarse. Por eso el dióxido de carbono en esos espacios es obligatorio. Tema de calidad del aire. Tema de regulaciones, un tema de países, ya cada país empieza como que nuestro país está muy atrasado en eso. Aquí las normas no se actualizan en los años 80, normas Covenant, y hasta es muy difícil hacer planos para documentar porque no tienes ni siquiera señalizaciones ni estándar. Nosotros dentro de la Cámara estamos llevando un proyecto con el BIM Forum Venezuela que está en nacimiento. Y una de las cosas que está haciendo el BIM Forum, y me gustaría que ustedes, si se atreven, si les interesa, puedan participar porque hay mucho que hacer allí. Se está documentando el protocolo BIM interno, o sea, no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Astra Training Center principalmente con otra empresa que es Dataline, la gente que trabaja con Maprex. Y en conjunto, nosotros estamos sumando, aportando lo que podemos para crear el protocolo BIM en Venezuela, cosa que no existe y que es necesario para que todos tengan las mismas etiquetas, la misma nomenclatura, la misma identificación, y que cuando una empresa transfiere un archivo a otra empresa, transparentemente pueda mantener la misma codificación de familias, de comportamientos. Eso es importante. El BIM Forum Chile lo logró, tiene su propio protocolo. Creo que el BIM Forum México también tiene su propio, Costa Rica también tiene su propio protocolo. Entonces, todos los archivos del mismo país pasan por ese protocolo, por ese estándar. Existe una norma ISO para documentación de proyectos en metodología BIM, que te dan la forma, la metodología, el ticket, la identificación, la etiqueta. Pero bueno, me imagino que por aquí estarán la gente de Astra Training Center para tomar la norma ISO como un marco regulatorio para implementar. Eso está bien. Mañana vamos a ver, Miguel, no sé si respondo con eso tu pregunta, y mañana vamos a empezar a ver ya tecnologías, entraremos en cómo son las tecnologías involucradas que forman parte de un proyecto. Visitaremos algunas casas como la Longmark International, visitaremos como la KNX Association para que puedan identificar proveedores tanto de servicios como de productos que están avalados y certificados por las principales tecnologías que dominan el mercado de las medianas a grandes instalaciones. Entraremos también en algunas propietarias como Lutron, porque me parece que es importante, y aquí siempre se habla también de DALI como protocolo de control para iluminación. Y ya caeremos en sistemas de climatización, empezaremos a ver un poco de ejemplos, de detalles de señales para los sistemas de climatización, cosas buenas y cosas malas. Empezaremos a ver también temas de ventilación, donde allí cómo se define la ubicación de sensores o detectores, en este caso detectores de corrientes en fases para poder tener señales de retroalimentación. Y así vamos a ir entrando ya en todos los subsistemas. Ya mañana entramos en eso y el viernes lo terminamos. Mañana es jueves, sí, estamos bien. Sí, mañana estamos la mitad de esto y la otra mitad de subsistemas para el viernes. ¿Alguna pregunta? Pregunta, comentarios. Ya estamos sobre la hora, ya se quieren ir. Miguel, y bueno, nos encontramos mañana, cerramos. Vaya, tranquilo.
Nos encontramos mañana a la misma hora y quisiera mañana, antes de comenzar la clase, mostrar algunos videos. Algunos videos de sistemas de gestión, de edificio, de oficina, de agua, de energía, de ventilación, de control de climatización, de integración de BRF, que tenemos algunas cosas por allí. Y después se les comparte también ese enlace. Todos esos enlaces se les comparte a ustedes para que tengan también acceso a esos videos posteriormente. Y si tienen un proyecto, sepa qué pedir o tenerlo como referencia o criticarlo o copiarlo, no sé. Ya, de verdad. Bueno, nos vemos mañana, señores.